Hola, muy buenas tardes. Ejecutivos de la Universidad de Chile les dan la más cordial de las bienvenidas a Cambio en el perfil profesional. ¿Cuáles son las habilidades más requeridas post pandemia? Hoy tenemos una gran expositora, Rosa Osorio Morales. Ella es MBA y magíster en gestión de personas y organizaciones, especializada en liderazgo organizacional y desarrollo de equipos, y además es directora académica del diplomado Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Queremos mencionarles que en esta plataforma ustedes pueden hacer sus consultas, decirnos también sus inquietudes, sugerencias y sus preguntas a través del chat. Me lo pueden escribir a mí mientras la profesora va a estar dando su presentación, ¿ya? Y después yo se las puedo decir a ella. Si gustan también se la pueden escribir directamente a su chat, pero obviamente ella podrá responderlas al finalizar la presentación. Bueno, lo que están esperando, dejo con ustedes a la profesora Rosa Osorio. Muchas gracias, Marcela, como siempre. Genial si es que puedes ir leyendo algunas preguntas, estoy yo feliz de compartirlas, así que irlas respondiendo en la medida en que tú me vas contando qué es lo que la gente está diciendo y si hay alguna pregunta que esté como fuera o que sea una reflexión mayor, encantado damos un espacio al final. Así que muchas gracias por esa presentación y bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a partir compartiendo mi pantalla y como siempre, Marcela, te voy a pedir que me ayudes a identificar si es que se está viendo correctamente. Sí, se visualiza, pero por favor, colocarla en pantalla completa. Eso mismo voy a hacer, cambiar la pantalla. Dame un segundo porque parece que dejé de compartir. Siempre pasa algo. Entonces, Ya, tengo ahora la que... visualizamos, pero ahora hay que ponerla en pantalla completa. No, Aquí sí. Ahí sí, muy bien. ahora se ve Entonces, perfecta, ahora está en pantalla completa. Gracias. perfecto, gracias Marcela. Entonces, bueno, vamos a hablar de este interesante tema, un tema que estaba, a mí en lo particular me ha apasionado bastante, he estado haciendo mucho seguimiento, imagínense. Dirijo un diplomado en gestión del cambio para la excelencia organizacional, así que por cierto que estos son temas tremendamente relevantes. De hecho, la gestión del cambio pasó a ser una de las grandes tendencias desde el inicio de la pandemia en lo que es gestión de personas. Así que vamos a hablar un poco de estos cambios en los perfiles profesionales, pero también vamos a hablar de estas habilidades. Vamos a terminar hablando de las habilidades más requeridas posterior a la pandemia, pero no podemos hablar de eso sin antes hablar un poquito del contexto, porque es el contexto, de alguna u otra manera, además de algunos cambios generacionales, la fuerza laboral, la que nos está, o lo que nos está empujando a un cambio en los perfiles profesionales. Así que vayamos directo al tema. ¿Cuál es el contexto? Fíjense que por ahí, esto ya seguro varios lo han escuchado, por ahí por los años 80 apareció un señor que se llamaba Sigmund Bauman. Él, un señor bastante conocedor, ¿cierto? Es un sociólogo y describió los contextos que estábamos viviendo como contextos buca o pica en español, tratando de describir un mundo complejo, ambiguo, un telón de fondo de mundo que era tremendamente volátil, tremendamente incierto, complejo y ambiguo para las organizaciones y para las personas. Imagínense que esto lo estaba explicando por ahí por los 1980 y algo. Eh, de hecho, esta descripción del contexto él lo hace basándose en un concepto a su vez que él acuñó, que habla de las sociedades y los mundos líquidos, donde las certezas empiezan a desaparecer, ¿sí? Eh, por ahí un psiquiatra, Caponi, chileno, toma el concepto de Bauman de modernidad líquida, ¿cierto? Y lo lleva a un libro que escribió hace unos años atrás que se llama Felicidad Sólida, ¿sí? Pero por cierto, y uno podría ver este concepto y uno dice, este concepto efectivamente describe muy bien los contextos actuales, pero yo les aseguro que se quedó corto.
Poquito antes de, no sé si poquito antes, bueno, sí, poquito antes del inicio de la pandemia, apareció otro señor. Este es un antropólogo, un autor y estas personas futuristas, ¿no? Que están describiendo el mundo hacia el futuro. Y él dijo que el concepto Vani o VUCA, perdón, el concepto VUCA o VICA había quedado absolutamente obsoleto. La volatilidad pasó a ser la fragilidad. La incertidumbre del mundo pasó a ser la ansiedad. La complejidad pasó a ser un mundo no lineal, donde las relaciones causa-efecto están perdidas. Y la ambigüedad se transformó en esto de un mundo absolutamente incomprensible. Este concepto él lo presentó en un evento del Institute for the Future en Palo Alto, California, en el 2018. ¿Y quién iba a decir, quién iba a presagiar, como diría el programa ese que había antes de, o creo que todavía lo dan en el canal 13, canal 7 creo que, bueno, no importa el canal, cuando dicen, ¿y quién iba a presagiar lo que iba a ocurrir después? Que efectivamente este concepto vino a describir, pues uno podría decir, ¡ay, qué exagerado, como tanto! Bueno, a Chile llegó primero el estallido social, ¿cierto? Y rematando con la pandemia. ¿Ah? Por eso Chile fue muy observado por muchos investigadores sobre las emociones, porque Chile ya venía con una emocionalidad muy cargada, ¿sí? A raíz del estallido social en octubre, antes de la pandemia. Entonces a nosotros nos llovió sobre mojado. Bueno, esto describe mejor y de muy buena manera lo que estamos viviendo. Hoy día, ¿a quién le cabe duda de que estamos ya no en un mundo complejo y ambiguo, sino que caótico? Me parece que es una muy buena manera de presentar y describir el contexto. Las palabras de Stephen Hawking cuando él dice que la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Organizaciones inteligentes, que se empezó a escribir esto de las organizaciones inteligentes hace varios años atrás, pareciera ser de que tiene razón, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo a nivel de contexto, pero no nos olvidemos también que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, donde la integración, bueno, esta básicamente se describe como la integración de tecnologías físicas y digitales. Si pudiera resumir, ¿cierto? Realidad aumentada, ¿cierto? Los 3D, las impresoras 3D, las simulaciones, el Internet de las cosas, el cloud computing, esta realidad aumentada, ¿no? Toda esta importancia en la ciberseguridad, estos robots, estos chatbots, la automatización del trabajo, Big Data, todos estos elementos, ¿cierto? Que son tan importantes. Pero fíjense lo que dijo McKinsey, McKinsey Global Institute, en uno de sus artículos, dijo que aproximadamente el 50% de las actividades laborales de la actualidad pueden ser técnicamente automatizadas y por cada 10 puestos laborales, 6 tienen el potencial de ser automatizados en un 30%. Estos son los impactos que está teniendo este mundo Bani, ubica, si usted lo conoce mejor, y la aparición de esta cuarta revolución industrial. ¿Cuáles fueron los principales impactos? Bueno, una sobreexigencia emocional y desafíos adaptativos nunca antevistos. Yo le voy a mostrar alguna data al respecto. También un impacto muy fuerte en el bienestar y en el engagement. Esto medido, estudiado, ¿cierto? Cuando hablamos de engagement estamos hablando del compromiso tanto emocional como racional de los trabajadores con sus puestos de trabajo, ¿sí? Podemos decir también que cambiaron las prioridades para los trabajadores, para las y trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, pero también están cambiando las prioridades para las organizaciones. El tema del bienestar está cada vez puesto más arriba de la mesa. Si usted me pregunta a mí, en mi experiencia consultora, las últimas consultorías de este último tiempo han sido precisamente ayudar a líderes y a equipos de trabajo a adaptarse a los nuevos contextos y sobre todo aprender a lidiar con una sobreexigencia emocional que, por cierto, no habíamos tenido antes. O sea, habíamos tenido, pero no a los niveles que hemos tenido acá en Chile.
La tecnología y la digitalización como imprescindibles, que duda cabe, ¿cierto? Los que hacemos clases nos hemos tenido que acostumbrar a manejar no una, ni dos, ni tres plataformas, a veces cuatro y hasta cinco plataformas de videoconferencia distintas en muy poco tiempo. Bueno, empiezan a aparecer nuevos modelos de trabajo y formas de vida, y aparición de estos nuevos modelos de trabajo y formas de vida son las que empiezan a exigir, o no sé si la palabra es exigir, pero empiezan a demandar habilidades que son distintas, ¿no? Por eso hablamos de estas habilidades más requeridas por post pandemia. Aparecen nuevas vías de desarrollo, ya no solamente el desarrollo hacia arriba, en la estructura organizacional, hablamos del reskilling, del upskilling, ¿cierto? Empiezan a aparecer demandas de habilidades nuevas, pero también un desafío que es muy de liderazgo, que es cómo mantenemos y creamos un espíritu de colaboración y de equipo y de trabajo en equipo en un contexto que está teniendo muchos cambios y que además se caracteriza principalmente por la distancia física. ¿Cómo lo hacemos, no? Y donde tengo que prevenir, entonces te saludo así, entonces la mascarilla, ¿cierto? Las manos, y los datos suben y bajan, ¿cierto? Ahora estamos en una subida de nuevo de los contagios. ¿Cómo lo hacemos? Y cambia el perfil de competencias de los trabajadores y trabajadoras más requeridos. No es que haya un cambio dramático, pero ya estamos viendo que todos estos cambios en los paradigmas y estos impactos que han tenido en el COVID, por cierto, exige a los trabajadores y trabajadoras que desarrollemos otras competencias. Y por cierto, de lo cual se ha hablado bastante, un liderazgo o la implementación o la aplicación de un liderazgo que sea mucho más ad hoc para tiempos de crisis y de altas contingencias. Esto implica desarrollo de nuevas competencias de liderazgo, ¿sí? Algo nos vamos a referir a eso, ¿sí? Entonces, bueno, estos contextos aparecen o nos hacen aparecer o nos aparecen nuevas demandas, nuevas exigencias con una fuerza laboral, con líderes también, con trabajadores y trabajadoras que ya están tremendamente exigidos. Entonces, wow, o sea, el contexto nos exige, pero venimos agotados, venimos cansados y cansadas, estamos sobreexigidos. Y esto comprobado todo el tiempo con algunos datos que yo se los voy a mostrar a continuación, porque son elementos no menores. O sea, no cuesta nada decir, ¿cierto? Nuevas competencias. Y dices, ay, pero Dios mío, ¿más cambios? Lo primero, decirles, hace un tiempo atrás salió una noticia de que un psiquiatra salió me acuerdo, en el Mercurio y decía, Chile lo va a pasar más mal que el resto del mundo con la pandemia. Y tenía razón, ¿sí? Porque Chile ya venía con indicadores muy bajos en términos de bienestar, ¿no? El chileno y la chilena en el trabajo no lo estábamos pasando muy bien. Este estilo de liderazgo muy vertical, muy estilo, por ahí tengo un colega que habla del estilo encomendero, un estilo muy eh, aquí se le paga para que usted venga a trabajar y los problemas de la casa déjemelos en la casa. Bueno, veamos qué nos dice la encuesta Gallup, la encuesta global de emociones. Todo esto, la mayoría de esta información que le vengo trayendo y que le voy a compartir a partir de ahora, son estudios que vienen saliendo recién del horno, ¿sí? ¿Qué nos mostró este indicador global de infelicidad? Que la infelicidad ha ido aumentando. 8 de cada 10 trabajadores de la región latinoamericana no disfrutan de su trabajo, ¿sí? Antes se había dicho que había una falta de compromiso, ¿cierto?, con la empresa y que se atribuía a factores económicos, sociales y personales. Pero en ese informe anterior decía que el 70% de la inconformidad o de la incapacidad de disfrutar tenía que ver con el líder o la lideresa del equipo. Señores y señoritas, señoras, aquellos que tienen roles de liderazgo, observen esto porque esto es algo que no es menor.
Entonces empieza a aparecer también al mismo tiempo, conforme vamos superando las etapas de la pandemia, pero empieza a aparecer, sigue apareciendo una emocionalidad que no es muy propositiva en términos del bienestar, ¿sí? En términos de propender al bienestar y el equilibrio emocional, y esto tiene que ver con la soledad. Está probado, Riquete Ultra probado, que la soledad o la falta de redes de apoyo correlacionan fuerte con la infelicidad, con la baja bienestar y con problemas de salud mental, ¿sí? Esto está probado y no solamente eso, sino que también en la salud física también. Así que desde el punto de vista de los años, el 2021 desplazó al 2020 como el año más estresante de los últimos tiempos. Fíjense que el 2001 fue más estresante que incluso cuando partió la pandemia, ¿sí? Esto es sumamente importante porque tiene indicadores y tiene impactos directos en las habilidades que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Nos está dando un poco también de pistas, donde el tema de la autogestión emocional pasa a ser un tema no menor. Y aquí quiero hacer un pequeño contrapunto, porque por ahí de repente en las redes sociales, yo soy bastante activa en las redes, siempre estoy viendo un poco lo que se está hablando, y por ahí vi una discusión de altos ejecutivos que comentaban acerca de eh, esto de la felicidad, ¿no? Nos tiene a todos como presos en la moda de la felicidad, ¿ah? Y el bienestar y que hay que pasarlo bien. A ver, pero eso está, de partida no es una moda, es una tendencia, como se los voy a demostrar acá. Y en Chile particularmente, que hace 2 años, o más bien desde que se inició la pandemia, al año siguiente, un estudio Ipsos demostró que Chile, después de Turquía, era el segundo país del mundo que estaba pasándolo más mal con la pandemia. Entonces, ya los indicadores no cabe duda, ¿no? No existe duda. Esto no es una moda, esto no es eh, no es baladí, no es algo menor para las organizaciones que se estén preocupando de estos temas. Y si no, vamos a tener realmente problemas de fuga de talento como ya está existiendo. Pues avancemos. Cuando miramos los indicadores, porque claro, no puede ser Gallup, ¿cierto? La encuesta Gallup compara México, Argentina y un par de países nomás de Latinoamérica, entonces quizás por eso. Pero veamos qué salió en el termómetro de salud mental en Chile ahora en junio del 2022. Coincidencia, ¿cierto? La sensación de soledad se mantiene y la depresión está aumentando incluso después de la pandemia, ¿sí? Aquí tenemos algunos datos, algunas rondas, como por ejemplo, bueno, este observatorio que tiene la Universidad Católica con la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, miden, ¿cierto?, con instrumentos clínicos, no es una encuesta de la vanidad, ¿cierto? O de 3 preguntas y la triada. O bueno, estas que son como 3 preguntas, ¿no? En los instrumentos que miden soledad, fíjense, las mujeres lo están pasando más mal, población en general, desde noviembre del 2020 se está manteniendo, pero si es que uno quisiera mostrar los gráficos desde que se partió el observatorio, podríamos observar que los indicadores estaban altos. La mujer tuvo una pequeña recuperación en agosto del año pasado, pero hoy día estamos experimentando las mujeres indicadores de soledad más altos que incluso hace unos tiempos atrás. Síntomas de depresión medidos, si uno mira este gráfico que está acá abajo, ¿cierto? Desde que aquí está noviembre del 2020 a mayo del 2022, o sea, ya tenemos más de un año, casi 2 años, y fíjense, de 16,6 en las mujeres a 22,4%. Y así, población general, para que no veamos hombres y mujeres, 12,8, hoy día estamos en 16,4, quienes lo están pasando peor somos las mujeres, ¿sí? Y ahí hay mucho, mucho, mucho que observar que tiene que ver con el rol de la mujer, ¿cierto? Esta dificultad que quedó muy de manifiesto con la pandemia de hacer conciliación vida laboral, vida familiar
Y tiene que ver muchísimo con la mucha renuncia que tuvo que hacer la mujer al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia se retrocedió 10 años en la participación femenina en la fuerza laboral. Retrocedimos 10 años atrás. Y eso se empezó a observar qué era el fenómeno que estaba detrás, y el fenómeno que está detrás tiene que ver básicamente con el rol de cuidadora, ¿cierto? Y el rol proveedor. Entonces se acentuaron algunos elementos que son más de tipo social. Y desde el punto de vista de los estresores, fíjense que, miren por favor, el miedo al contagio como bajó. O sea, estamos con muy bajo miedo al contagio. Este es nuestro principal riesgo pandémico, ¿sí? El principal, porque estamos subiendo los indicadores de contagio y sin embargo le tenemos muy poco miedo. La delincuencia está subiendo, está alto, ¿cierto? Mire, esto se está midiendo abril del 2021, por ahí por junio del 2022 estaba alrededor del 50, o sea, estamos 20 puntos más arriba. Y así sucesivamente. Los cambios sociopolíticos del país también están jugando un factor, ¿cierto? En fin, proyecciones económicas, ahí están en orden. Eh, Nosotros podríamos medir de nuevo ahora y seguramente este número va a estar más alto. ¿Qué más nos muestran? Alguna otra data un poco dura, ¿cierto? Yo estoy tratando de mostrarle data dura. En un análisis de las licencias, por ejemplo, el año pasado, la Suceso mostró que se otorgaron 8 millones de licencias médicas, por motivos de salud claramente sobresalen las de trastornos mentales y del comportamiento, aumentando desde un 18 a un 29%. ¿Sí? Entonces, complicado porque lo hace difícil. Y veamos entonces, para irnos rápido o más rápido a las habilidades, veamos, por ejemplo, qué pasa con las características del trabajador y la trabajadora chilena. Fíjense que la encuesta Randstad, Work Monitor 2022, también es información salida del horno hace poquitito, van mostrando que además de la pandemia, la irrupción de los millennials y la generación Z, ¿cierto?, está impulsando una revolución importante entre la dinámica del empleado-empleador, ¿sí? Chile es el top del ranking mundial de trabajadores que está hoy día diciendo que su vida personal es más importante que su trabajo. Nunca antes visto en el pasado, hace 5 o 7 años atrás, esto no se observa en absoluto, ¿sí? Hoy día sí lo estamos observando. Ojo que Randstad nos compara con Argentina, México y Brasil. No es una encuesta digamos, vea a todos los países latinoamericanos, sino que básicamente nos estamos comparando acá, ¿sí? Veamos qué más dijeron, o dijimos, ¿cierto? Eh, Dijimos, por ejemplo, que personas que prefieren estar desempleados que ser infeliz en el trabajo, estamos en un 33% de la gente. Está diciendo que prefieren no trabajar que estar pasándolo mal. Esto es fuerte, ¿sí? Eh, y nos empieza a comparar un poquitito con cómo en el resto del mundo, y sobre todo cuando nos comparamos con los países europeos. A nosotros que nos encanta compararnos con los países de la OCDE, ¿cierto? Y wow. Entonces uno empieza a decir, uy, pareciera ser que el clima organizacional, el clima laboral pasaron a ser importantes, ¿sí? Entonces, ojo que nosotros estamos 3 puntos sobre los otros países de la región. ¿Qué más? Privilegio de la flexibilidad laboral, ¿sí? Y no solamente, fíjense que es un 41%. O sea, esto es un camino sin regreso, ¿sí? Y no solamente estamos siendo mucho más exigentes o inflexibles frente a la flexibilidad, exigentes frente a la flexibilidad, eh, esto es sumamente importante porque yo puedo entrar a trabajar, pero quedarme trabajando, si no me ofrece flexibilidad, renuncio rápido, ¿sí? Ese es un poco lo que se está mostrando, ¿sí? Bueno, ya dijimos esto de... bueno, muy importante, si tú tuvieras que invertir
tu tiempo libre? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Cómo lo vas a hacer? Pasar tiempo con mi familia. Un 60 y, no alcanzo a ver el número, un 68%, 68% por sobre todo lo demás, hoy día quiere pasar con su familia. E insisto que estos son cambios muy drásticos en la mirada del chileno y la chilena. También, qué tan importante es balancear la vida laboral con la vida personal. Ranking, top ranking mundial, porque 63% de la respuesta es sí, me interesa, ¿sí? Y dicen que 65% que no aceptaría un trabajo que afectara negativamente el balance. Estamos mostrando distintas preguntas que apuntan a lo mismo. También les quiero, esto de conciliar la vida laboral y familiar, ¿sí? Si bien es cierto, es una demanda de todos los trabajadores, tenemos esta otra encuesta, ¿cierto? Que nos está mostrando dónde estamos ubicados comparado con otros países de la OCDE, dónde estamos desde el punto de vista que decimos qué tan importante es poder balancear. Em, en fin. Los datos son bastante contundentes en este sentido. ¿La calidad del ambiente y clima laboral puede ser un factor decisivo de ausentismo y de renuncia? Por cierto que sí. Fíjense que el 53% de los entrevistados y las entrevistadas dijeron de que iban a renunciar, que más, que renunciaron a un trabajo porque el ambiente no era agradable. Así que piensen ustedes, ¿sí? Es uno de los rankings más altos. Pareciera ser como que uno empieza a decir, por detrás como que se escucha, parece que estuvimos harto tiempo en algunos ambientes bien tóxicos laborales, ¿no? Eso es lo que uno como que empieza a intuir, ¿no? O puedes extrapolar, no es que esté dicho acá, pero tú puedes hacer esa extrapolación. Entonces, son temas complejos porque fíjense que si estamos diciendo que la flexibilidad laboral es tremendamente importante y que el ambiente laboral también es muy importante, pero sobre todo la flexibilidad, eh, eso tiene la contracara, ¿cierto? Un cara y sello. La cara es, quiero poder conciliar mi vida personal con la laboral, ¿cierto? Quiero trabajar desde casa lo más que pueda, quiero que me den flexibilidad horaria, pero eso, su otro lado, empiezan a aparecer también habilidades de autogestión y de saber gestionar tu propio tiempo. Porque si vamos a pasar verdaderamente, y no solamente de boca, ¿cierto? Sino que desde la praxis, a decir eh, que quiero flexibilidad, entonces voy a tener que ser una persona que se organice mejor, que va a tener que de verdad trabajar por cumplimiento de objetivos. Es decir, si me comprometí para mañana a las 9, aunque el niño le dio fiebre, voy a inventar cualquier cosa, dado que es flexible, yo no puedo aparecer al otro día a las 9 diciendo de que no llegué porque tuve un problema personal y eso se repita, ¿no? Entonces, implica de que voy a tener que adelantarme, implica que voy a tener que ser mucho más proactivo o proactiva para el cumplimiento de mis metas, implica que no tengo que contar con estar a última hora sacando el informe y llegar a la oficina a las 8 porque a las 9 lo tengo que presentar. Significa de que voy a tener que ser mejor gestión de mi propio tiempo o de mí misma o mí mismo dentro del tiempo que, dicho sea de paso, es el mismo para todo el mundo. ¿Sí? Así que eso de gestionar el tiempo, la verdad es que no existe. Es cómo me gestiono yo dentro del tiempo que tengo disponible. Eh, ¿Qué más? Vámonos a la habilidad. ¿Qué podemos entender como habilidad? ¿Sí? Para entrar al tema de las habilidades. ¿Qué podemos entender o qué entendemos con habilidad? Como la capacidad para desempeñar, esto según la RAE, de manera correcta y con facilidad, no con sacrificio. O sea, la habilidad se supone que es algo que tú ya lo haces de manera correcta, pero ya es con cierta soltura, con facilidad, una tarea, una actividad que puede ser física, mental y o social.
¿sí? Física, mental o social. Y vale la pena aquí recordar esta distinción que a mí en lo particular no me gusta mucho. No me gusta mucho esta distinción de habilidades blandas y habilidades duras. Los que alguna vez me han escuchado por ahí, siempre alego con esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque fíjense que las habilidades blandas, que suena como a blandito, ¿no? Las habilidades blandas son las más duras y las habilidades duras son las más blandas. Las habilidades blandas, ¿cierto? Son las más difíciles de formar, son las más difíciles de desarrollar, son las más complejas de poner en práctica. Y sin embargo, el 75% del éxito laboral depende del desarrollo de este tipo de destreza. Esto no lo dice Rosa Osorio, lo dice el Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon. Hay algunas otras, como el Instituto Internacional del Estudio de la Inteligencia Emocional, que habla del 73%, pero 73, 75, vaya, o sea, estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿sí? Habilidades blandas, ¿cierto? Son aquellos hábitos personales, hábitos, son difíciles de adquirir, o rasgos de la persona, ¿cierto? Que dan forma, eh, que dan esta forma de trabajar, ¿cierto? Ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? De lo que podemos decir cuáles son las habilidades blandas. Malamente se atribuyen las habilidades blandas como cosas del corazón. Y las habilidades duras, que siempre se relaciona con cosas más intelectuales, que no estoy de acuerdo, pero bueno, tiene que ver con estos conocimientos técnicos que básicamente se adquieren a través de la experiencia que incluye la educación y la carrera, ¿no? Entonces, manejar idioma, el marketing digital, ¿cierto? El análisis estadístico, el data mining, qué sé yo, todo eso son ejemplos, ¿cierto? De habilidades duras. Las habilidades duras basta con que yo me capacite y las desarrollo y ya. Eh, si quiero desarrollar el liderazgo, no basta con que vaya y haga un curso de 20 horas y voy a salir hecho un líder. Si me falta empatía, no voy a hacer un curso de empatía, ¿cierto? Y después de un curso de 40 horas salgo una persona sumamente empática, ¿no? Con un curso yo no mejoro mi credibilidad. Puedo tener pistas, puedo pero lo que aprendo lo tengo que practicar y practicar y practicar y recién ahí voy a empezar a desarrollar la habilidad blanda. Entonces, es un poquito distinto, ¿no? Por eso a mí no me gusta esto de lo blando y lo duro. Pero bueno, no lo acuñé yo y así todo el mundo lo conoce, así que, pero lo puse entre comillas. Veamos entonces, miren qué es lo que empiezan a decir los números. 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados por un cambio en la división de trabajo entre los humanos y las máquinas. Eso es lo que se nos viene. Eso es lo que se nos viene con la revolución 4.0. Entonces uno dice, wow, sí. Fíjense que, por ejemplo, en el ámbito, yo soy psicóloga organizacional, en el ámbito, por ejemplo, del reclutamiento y selección, ya tenemos inteligencia artificial y algoritmos haciendo entrevistas de, de entrevistas laborales. Y quién sabe si es que capaz que lo terminan haciendo mucho mejor, capaz, no sabemos. ¿Ah? Ahí podríamos discutirlo con los colegas y las colegas, pero por ahí hay algunas cosas que pareciera ser que la inteligencia artificial va a poder hacerla, no quizás ahora, pero luego, ¿sí? Los algoritmos, por ahí. Algo va a ocurrir. ¿M? Y también, otro dato interesante esto, es de que podría llegar a surgir aún la buena noticia, ¿cierto? Es que podrían surgir 97 millones de nuevos empleos que se adapten mejor para que no nos asustemos tampoco, ¿sí? No es tan terrible, ¿sí? Pero esta mayor adopción de las tecnologías va a implicar un cambio en las habilidades de demanda. Así que fíjense lo que dice el World Economic Forum, dice, al un enter, dice que de aquí a 5 años más,
al 2000, no, 3 años más, que 5, 3 años más, vamos a necesitar volver a desarrollar habilidades en un 50%. O sea, el conocimiento hoy día está disponible, está en todas partes, pero estamos inundados de fake conocimientos, fake news, y vamos a tener que volver a capacitarnos. Por eso, o sea, aquí nosotros por lo menos en la FEN estamos, y en un ejecutivo estamos muy fuertes con esto de las habilidades, desarrollando diplomados 100% digitales, eh, porque sabemos que esto es lo que viene, sabemos que esto es lo que se necesita, ¿no? Voy a tener que reciclarme. Aquellos que somos consultores de corazón o consultoras de corazón, yo tengo mi propia consultora, organización humana, consultores, para también contarles cuál es mi organización. También hacemos clases, también hacemos academia, ¿no? Y es muy importante hacerlo, porque estamos necesitando, nosotros ya sabemos porcentaje. Así que, nada, las brechas, lo que se viene y lo que se dice, ahí abajito está la fuente para quien quiera bajar el reporte. En los próximos 5 años las brechas de habilidades van a seguir siendo tan altas como ahora. Es decir, no porque yo me capacite, no va a haber un cambio en el contexto y no va a requerir que tenga que seguir desarrollando habilidades. ¿Qué más nos dice? Bueno, veamos qué nos dice el Future World of Jobs Report del 2020. Ya había una comparación entre las habilidades más requeridas en el 2015. Bueno, esto es una... eh, siempre se están haciendo estos estudios, ¿no? El 2015 al 2020, justo antes de la pandemia, ya hubo algunas competencias que se mantenían, otras que salían, ¿cierto? Y otras que aparecían como nuevas. La resolución de problemas complejos, fíjense que en 5 años siguió siendo la top one. Pensamiento crítico también, la creatividad sufrió un cambio importante, vamos a ver que también acá, en estos 2022 también. Empezaron a desaparecer algunas demandas de competencias como el control de calidad, ¿no? Eso es un poquito más técnico, ¿no? O la escucha activa, la capacidad de escuchar, pero empiezan a aparecer la inteligencia emocional. Y adivine, la escucha activa como habilidad forma parte de la inteligencia emocional. Entonces, no es que haya desaparecido, sino que aparece como una demanda aún más grande el desarrollar la inteligencia emocional. Lo mismo la flexibilidad cognitiva. Aparecen, estas son las dos habilidades que aparecen, que no estaban antes en el radar de este levantamiento que hace este organismo. Flexibilidad cognitiva, ¿qué significa? Es la habilidad que nos permite tomar distintos puntos de vista y adaptar nuestro comportamiento para lograr metas en un entorno nuevo y cambiante. ¿Ya? Es en el fondo la capacidad de ver las situaciones desde un distinto punto de vista. Marce, yo creo que había una pregunta ahí alcancé a verlo de reojo, como estoy con dos pantallas. No sé si hay alguna pregunta, me da la sensación que era en relación a esto. Buenas tardes. Katia dice, no estoy familiarizada con el concepto pensamiento crítico. ¿A qué se refiere? Pensamiento crítico, es decir, la capacidad no se refiere a ver, desmitifiquemos lo crítico. Hay dos concepciones cuando uno habla de lo crítico, como la crítica, ¿ah? Como te voy a criticar, y siempre le damos una connotación negativa, y la otra mirada de lo crítico, ¿cierto? Tiene que ver con esto de que hay crítica constructiva y crítica destructiva, que eso no, por ahí algunos dicen que esa distinción no es tal, ¿ah? Que la crítica es la crítica nomás. El pensamiento crítico está bastante asociado con la flexibilidad cognitiva. ¿En qué sentido? Es tener un pensamiento que sea capaz de verle los distintos puntos de vista, de no aceptar lo que nos llega sin pasarlo, lo voy a decir bien en chileno, sin pasarlo por la prueba de la blancura. Tener la capacidad de aplicar discernimiento
cognitivo, de distinguir, ¿sí? Discernir. O sea, la palabra crítico está muy alineado o muy emparejado con el concepto de capacidad de discernir. Es decir, y se dice que ahora va a ser aún más, y el pensamiento crítico está adquiriendo mucha fuerza, pero ya estaba en el 2015 por la abundante cantidad de información que nos entregan las redes sociales. Si no tengo la capacidad de distinguir lo que es fidedigno de lo que no lo es, de si recibo una información, contrastarla con la realidad, armarme mi propia opinión y generar una posición respecto a lo que estoy escuchando, lo que estoy diciendo o lo que me están diciendo. Eso es pensamiento crítico en ese sentido. De nada, Katia. Mira, ahí vi el mensaje que está en la otra pantalla. Eh, Avancemos. Pero ¿qué es lo que decimos del 2025? Porque dijimos post pandemia. Bueno, el mismo Foro Económico Mundial, esto ya no está en español, todavía no está traducido, pero existen, ellos clasifican, ¿cierto?, los tipos de herramientas o de habilidades, más bien, como resolución de problemas, problem solving, automanejo, self-management, working with people, ¿cierto? Trabajo con las personas y technology use and development. Clasifican en 4 estilos, ¿no? Entonces, dentro de problem solving estaría el pensamiento analítico y la innovación, que es es muy parecido al pensamiento crítico, ¿sí? También dentro de la resolución de problemas sería resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, fíjense, está súper cargado para ese lado, y creatividad, originalidad e iniciativa o proactividad. También razonamiento, resolución de problemas e ideación, o capacidad de crear ideas, pensamientos, ¿cierto? En self-management, en el autogestión, la escucha activa, perdón, la escucha activa, el active learning, que es el aprendizaje activo, que tiene que ver con mi iniciativa para aprender, ¿cierto? Y de ser no un receptor en los aprendizajes, no un mero receptor, no estar ahí, sino que la capacidad que tengas de interactuar con las instancias que te están entregando conocimiento o que te están permitiendo aprender. Y estrategias de aprendizaje desarrolladas por ti mismo. Esa es la primera que está ahí. Y la siguiente tiene que ver con resiliencia, vamos a retomar ese concepto al final, tolerancia al estrés y flexibilidad. Y aquí se empieza a cruzar todo, si se fijan. Esto ya son las habilidades post pandemia, ¿se fijan? La flexibilidad, la resiliencia y la tolerancia al estrés. Desde el punto de vista del trabajar con personas, liderazgo, ¿cierto? Y influencia social. Y desde el punto de vista de la tecnología, ¿cierto? Tiene que ver con usos de las tecnologías, monitoreo y control, que tiene que ver con desde la digitalización, bueno, lo que hablamos hace un rato atrás, y programación y diseño tecnológico, que son habilidades un poquito más duras, ¿ah? Esas particularmente. Esto es lo que viene saliendo recién del horno, a pesar de que aparece en el 2022, pero dice que es la proyección de las 10 habilidades más requeridas para el 2025. A mí me hace mucho sentido. Veamos una más, esto es de una consultora, ¿cierto? Solamente para saturar la información, hablan de liderazgo, inteligencia emocional, ¿cierto? Se repite. Visión estratégica, que tiene que ver con la capacidad de poder identificar el propósito, la visión, la misión de la organización, ¿cierto? Y de los procesos, etcétera. Creatividad e innovación, habilidades comunicacionales, motivación, yo diría también automotivación, tal vez se refiere más a eso. Empatía, que esto fue una habilidad muy requerida para los líderes en tiempos de pandemia, y empiezan a aparecer las mismas. Flexibilidad, capacidad de adaptación, organización y planificación del tiempo. Esto es muy importante para trabajadores y trabajadoras tipo chilensis, que tenemos esta habilidad un poquito menos desarrollada,
¿Por qué? Por un estilo que venía predominando y que yo creo todavía predomina un poquito, que es un poquito autoritario y que te pone las normas. Entonces, cuando estamos libres de esas supervisiones, como que nos relajamos, ¿cierto? Esto es como tú te organizas y planificas tu agenda. Habilidades digitales, trabajo en equipo, resiliencia. Se fijan que se empiezan a repetir, ¿sí? Entonces pareciera ser que por aquí viene y la lleva muy fuerte las habilidades eh, mal llamadas blandas. ¿Y qué podemos decir respecto del liderazgo? Algo hay que decir. ¿Ah? Me imagino que aquí dentro de nuestra audiencia hay personas que están ejerciendo roles de liderazgo. Bueno, sí, se está diciendo bastante. Eh, los desafíos de la nueva realidad es desarrollar nuevas competencias, ¿cierto? En este entorno VICA o BANI, como usted quiera llamarlo, algunos lo conocen más como VICA. Lo que la lleva, ¿cierto? Mayor capacidad de ponerme en el lugar de mi trabajador y de mi trabajadora. El que yo no tenga niños chicos no significa que no entienda que mi colaborador o colaboradora no tiene niños o que es un cuidador o una cuidadora, un adulto mayor, una persona enferma. ¿Sí? Empatía para entender que mi realidad no es la realidad de los demás. Empatía para que si a mí me sale natural escribir WhatsApp a las 9 de la noche, para el resto no necesariamente lo es. Para el management chileno, más confianza y menos control. Y cuando hablo de confianza, estoy dar confianza, ¿cierto? Entregar confianza. Hoy día estaba en la mañana con unos gerentes y subgerentes de un X institución y hablaba de la confianza, todo el santo rato hablando de la confianza, porque este es el desafío triple que tenemos en Chile. Si es transversal para todos, en Chile, particularmente por nuestra cultura, este es un desafío aún mayor, nos va a costar aún más. Más resiliencia, ya vamos a hablar de eso, mayor engagement, mayor capacidad de elegir ser valiente, compasivos al mismo tiempo, ¿sí? Flexibilidad, ¿no? Asociado ahí. En el, déjenme decir que en el resiliencia no es solamente que yo como líder sea más resiliente, sino que eh, transmitir, miren lo que le voy a decir, transmitir eh, mensajes de esperanza, mensajes de vamos a salir de esto, mensajes de bienestar, mensajes positivos y no negativos. Manejar la desesperanza en las personas, ayudar a manejar los espirales negativos, porque el mundo sigue. Y lo bueno es que esto nos afecta a todos, no es a mí ni al de la esquina, nos afecta a todos, ¿sí? Y mucho foco en el bienestar. También mayor agilidad, ¿sí? Y esto para aquellos que estudiaron o van a estudiar conmigo en el diplomado, lo vamos a analizar, que tiene que ver cómo la gestión del cambio, si bien antes era importante, ahora es 10 veces más importante, y cómo al mismo tiempo soy capaz de distinguir cuándo puedo hacer un plan de gestión del cambio con pasos, con carta Gantt, y cuándo tengo que ser mucho más ágil. Y desde el punto de vista de resolver problemas, cómo soy ágil para ayudarle a las personas a que se desempeñen lo mejor posible. Y eso significa quitarle los obstáculos rápido. No esperar que lo haga solo, hacerlo yo, como líder o como lideresa. Y bueno, adaptación y facilitación para el cambio y apropiación de la disrupción como algo que llegó para quedarse. Un complejo muy importante es la seguridad psicológica. Casi todos los autores coinciden que este va a ser clave en el retorno a la nueva normalidad. Nueva normalidad. ¿Qué es la seguridad psicológica? Bueno, es algo que es una característica que común en todos los equipos que obtienen desempeño más alto. Esto está claramente asociado a los altos desempeños y es la tranquilidad que tú puedes tener de que si alguien va a cometer un error, mi jefe no me va a echar. ¿Sí? No significa que incendiaste la bodega y que con ese error, no, pero es la seguridad de que quizás no voy a hacerlo bien a la primera y de que eso no me va a costar el puesto, algo que
nuevamente, en nuestro estilo de management nos cuesta mucho. Es aquella característica que le permite a las personas correr riesgos, pero calculados, ¿sí? Y poder innovar, ¿sí? Es muy importante en este sentido la capacidad del líder de generar un contexto emocional donde se aparezcan principalmente emociones positivas. Las emociones positivas están requete probar la investigación, ¿cierto? Y ahí no hay duda de que los equipos que tienen emociones más positivas obtienen rendimientos aún más altos que aquellos que no la tienen o que tienen emocionalidad neutra. Así que en tiempos post pandemia, con mayor razón. Y quizás un reto que es mucho más como a nivel organizacional tiene que ver con la resiliencia. Y quise terminar con esta lámina porque creo que es tremendamente relevante. Si podemos, o sea, obviamente la continuidad operacional, por supuesto que sí, no estamos diciendo de que la continuidad de las operaciones no sea relevante. Ha sido el tremendo tema. Yo diría que ya lo tenemos resuelto en la mayoría de las organizaciones. Se resolvió a través del trabajo híbrido, de distinguir qué era necesario presencial y qué no, se resolvió cambiando los turnos de trabajo o modificando los turnos, esto lo hablo también desde la consultoría, ¿cierto? Yo creo que el tema de la continuidad operacional está como más resuelto, lo que era la gran duda en marzo, abril, el año que partió la pandemia, hoy día ya no es tema, pero sí la resiliencia y que tiene que ver con esta capacidad que desarrolla la organización, y que la organización son las personas, en el fondo no son las máquinas, ni los edificios, ni los vehículos, es la capacidad que tiene una organización, un equipo humano en conjunto, de aprender de la diversidad. Y no solamente aprender de la diversidad, sino que salir con más recursos y salir aún más fortalecido. ¿Que tú lo estás viendo en el minuto de la crisis? Por supuesto que no. Pero ahí es donde vienen las acciones de liderazgo. Ahí es donde el líder se distingue, ¿sí? Entonces, la idea es, para las próximas crisis, que van a seguir existiendo y van a seguir viniendo, acuérdense que este mundo Vika, Bunny va a seguir. eh, la idea es de que tengamos más recursos, cosa que cuando vengan más crisis salgamos aún más fortalecidos. Esto implica un cambio de los valores organizacionales, implica un cambio cultural. Por cierto, esto no es on-off, la resiliencia no se... vamos, todo un curso de resiliencia. Pucha, listo, 3 meses, coaching a los ejecutivos, programa de formación, ahora somos todos resilientes. No, no funciona así, porque esto implica un cambio cultural y los cambios culturales son lentos, demoran, pero ahí está la visión estratégica, para allá va. Eso es lo que necesitamos y la visión estratégica o pensamiento estratégico consiste en superar el aquí y el ahora y estar pensando en el futuro, lo que necesita la organización en el futuro y dirigirlo hacia allá. Eh, bueno, les podría hablar, pero yo no voy a extenderme mucho más porque estamos en la hora y que quiero ver si es que hay alguna consulta, pero solamente decirles que el concepto de cultura organizacional también está cambiando. Es un concepto que hoy día incorpora las emociones, y eso es lo que dice la investigación más reciente, las emociones forman parte de la cultura organizacional y por lo tanto tú también la puedes gestionar. ¿Sí? Eh, Profesora, sí. sí, Jorge tiene una pregunta. dígame. ¿Puedes, por favor, desarrollar un poco más el concepto de apropiación de la disrupción? Sí, esto tiene que ver con los entornos disruptivos, lo que es, lo que quiebra el statu quo, no es algo que yo considero como, ay, qué atroz, pero sí iba todo excelente encaminado y ahora vino esto y me vino a- como quien dice, a cambiar la dirección. Es saber de que en un mundo bunny la disrupción es parte del paisaje. Entonces la organización lo toma como, por ejemplo, la oportunidad para poder hacer un cambio de giro. Por ejemplo, la disrupción como una oportunidad para innovar en un proceso o la disrupción como una oportunidad para hacer un cambio en la manera que estamos haciendo las cosas. Entonces, la disrupción ya no es vista como algo indeseado, como algo que, no, si aquí todo va, o sea, aquí la gente cuadradita eh, lo va a pasar mal.
porque ya vemos que los escenarios son muy disruptivos, los entornos Bani, los cambios son disruptivos. Piensen solamente en lo que nos está pasando en Chile. Estallido social, pandemia, nueva constitución, y esto no va a parar, ¿sí? Entonces me hago cargo y tomo la disrupción como un elemento del ambiente, ¿sí? Y la aprovecho como una oportunidad. Eso es, me apropio, la incorporo, es parte del paisaje. Entonces, veamos qué podemos hacer con esta disrupción, qué me está mostrando, qué puedo aprender de esto. ¿Alguna otra pregunta, Marce? Ahí vi un mensajito de Douglas. Saludos, Douglas, creo Sí, que te no, conozco. sí, es que Douglas dice mil gracias por esta excelente presentación, muy interesante y actual, pero me voy a otra reunión. Un abrazo, Ah, muy dice. bien, saludos. Bueno, y Jorge da las gracias por la respuesta a la pregunta. No, Perfecto. invitamos a los que están conectados a hacer alguna, si tienen alguna otra inquietud, Yo tanto de mientras la tanto, presentación de la profesora como también quizás alguno está interesado en saber algo acerca del diplomado. También pueden hacer la consulta o la pregunta por chat. ahí estoy mostrando, Marcela, nosotros les cuento a los que me están escuchando, cerramos una primera versión, estamos por cerrar, el próximo lunes termina la primera versión, tuvimos una versión muy bonita con gente de distintas disciplinas en el diplomado qué bueno, bienvenido Katia, te veo en el diplomado entonces. Y estamos abriendo la segunda versión que parte, creo que, no me acuerdo si el 28, ahí dice, el 23 de agosto. 23 de agosto, profesora. Estamos ahí con casi el 80% de la matrícula. Me estaban contando hace un Sí. ratito atrás que no tenía idea. Yo sabía que estábamos en el 40, así que estoy feliz. Pero básicamente eso es lo que yo les cuento muy rápidamente. Es un diplomado que tiene instancias sincrónicas, dos instancias sincrónicas, el resto es vía plataforma. Entonces tiene mucha flexibilidad, pero hay que cumplir con las tareas, eso también lo explico, porque de repente la flexibilidad se entiende mal. Estos son los 5 cursos. Cada curso dura 4 semanas. Curso primero es el proceso de desarrollo organizacional. Este curso lo que hace es introducirlos a ustedes en el tema, las grandes tendencias, ¿cierto? De modo tal de que puedan estar muy enchufados. El segundo curso es el que dicto yo, gestión del cambio en las organizaciones, donde ahondamos en temas de gestión y herramientas de gestión del cambio. El tercero es dinámica y alineamiento de equipos, que es entregarles herramientas para poder alinear los equipos para el cambio. El cuarto curso es liderazgo de personas y organizaciones, que está muy enfocado a entrega de herramientas. Ahí como que teoría no hay, porque lo conceptual más como que se ve en el curso 3. Cuarto es herramienta, herramienta, herramienta para aplicar. Y el último curso, evaluación de la efectividad en la implementación de proyectos, que ven indicadores y en un proyecto cuáles serían los indicadores tanto duros y blandos, para los procesos duros y blandos. Así que ahí queda la información. Yo quiero igual agradecer la asistencia y las preguntas. Tengo otra Eh, pregunta, dígame, profesora. Sí, dígame, Ana María Ramos nos acaba de escribir. ¿Como organización podemos construir planes de transformación de los equipos? como organización podemos, voy a subir el volumen. Sí, como organización podemos, yo me imagino que ella quiso escribir construir, porque le faltaron, pero me imagino que eso quiso escribir. Como organización podemos construir planes de transformación de los equipos. Por cierto que sí, claro que sí. O sea, una de las cosas que se aprende en el curso 2 es que tú, y se aprende también en el curso 1, es que tú puedes hacer un análisis más individual o una intervención o un plan individual para cambios individuales, que no hace mucho sentido, pero a veces un coaching, ¿cierto? Puede ser. Haces grupales, que los equipos pueden ser un mismo equipo o varios equipos o algunos equipos dentro de una organización, y tú haces un plan de gestión del cambio o de transformación, dependiendo de lo que se requiera. La transformación alude a cambios más amplios y más profundos, y los otros son como cambios en general. Y puedes hacer incluso un programa de transformación organizacional. Yo hace 10 años atrás era la consultora del plan de transformación de la primera minera de Codelco Andina,
Y esto significaba que estábamos en el 2006 escribiendo planes de transformación para una división completa de Codelco al 2025. Todavía no llegamos al 2025, ¿sí? O sea, el horizonte temporal puede variar y el alcance puede variar. Obviamente, mientras más largo y más grande es la transformación, más lenta. Pero por supuesto que puedes hacerlo para los equipos. Y lo que hacen en el curso 3 es básicamente conocer herramientas de transformación. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo, no? Gracias, profesora. Erika Quintanilla dice, un gran desafío todo lo expuesto para servicios públicos. Oh, por cierto. Sí, y Jennifer Salazar dice, tomé el diplomado, me gustan estos temas y es súper importante tener herramientas para navegar en un entorno cambiante. Gracias, profesora. Un gusto, pues. Sí, Erika, que hablaba de los servicios públicos, dice, ya que están muy normados, terminó ahora ella su... Ah, bueno, nosotros somos un ejemplo, ¿cierto, Marcela? Aquí en Sí. la universidad es una universidad pública y es un desafío, estimada, porque de hecho en este grupo que está terminando ahora, o sea, la primera versión del primer semestre, tengo un montón de alumnos y alumnas, no sé si un montón, pero son muchos, que vienen de instituciones públicas y este es el tema que conversamos en todos los webinars. Y fíjate que para una organización tan elefantiásica en términos de tamaño como la Universidad de Chile, porque tiene que ver con el tamaño también. O sea, mientras más grande una organización, más les cuesta. Y si es del mundo público, sin embargo, llegó la pandemia y de un de repente nos digitalizamos, no sé cómo, pero muchas veces son los cambios disruptivos del entorno, mi estimada, la que nos obligan a cambiar. Y eso es y hablo particularmente de las organizaciones públicas, ¿no? Entonces, es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad. René Pacheco dice, ¿cómo, a ver, que se me, ahí se me había ¿Se te en el ocurre? curso, Ya. cómo combatir las resistencias al cambio en los nuevos procesos organizacionales? Ya. Hay una semana entera que estamos en mi curso hablando del manejo de resistencia, así que le voy a dar un botón nomás, porque fíjense que el manejo de la resistencia, las estrategias de manejo de resistencia desde el 1900 y tanto, que hay un par de autores que es Cotter, que ustedes seguramente lo ubican, y Schlesinger también, ese es menos conocido, ellos describieron 6 estrategias de manejo de la resistencia. Y me da a creer que la Harvard Review republicó el artículo, pero como diríamos en Chile, enchulado. O sea, los autores tomaron yo lo estudié con papel roneo, ¿ah? Con eso le digo todo, así. Lo escribieron hace mucho tiempo y ellos vuelven a publicar, vuelven a escribir. Y son las mismas 6 estrategias, con la única diferencia que ellos actualizan un poco los contextos y los ejemplos, ¿sí? Pero la primera y la más importante, creo yo, y esto ya es mi opinión, es la participación. Cuando tú permites algo que también en el management chileno, por Dios que nos cuesta, ¿no? Porque no nos gusta hacer participación, nos da miedo, a los líderes en general les da miedo, no, se van a subir por el chorro, no, y no pasa eso. La estrategia número 1 es la participación. Cuando la gente se siente partícipe, eh, la resistencia es menor. Eso está probado, sí. Y bueno, y hay otras estrategias también, pero la que nunca no debiera faltar es la participación. Ahora bien, lo que acabo de decir aplica en el siguiente sentido. La dirección del cambio no es participativa, es de arriba hacia abajo, es la organización, es gerencial, es de la alta dirección. El cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, cuáles son las mejores estrategias para hacerlo, eso tiene que ser con mucha participación, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y ese es el arte. Bueno, Violeta Briones escribe, si la participación es lo más difícil. O sea, nos cuesta, por Dios que nos cuesta. Y somos, pero nos cuesta aquí, yo no sé si es solo Chile o es Latinoamérica, ¿eh?
Yo lo vi también, tuve la oportunidad de trabajar en Nicaragua, en consultoría, y también vi ahí mucha resistencia. No tengo tanta experiencia en el resto de los países de Latinoamérica como para poder afirmarlo. En una de esas es una preocupación o una característica del management latinoamericano, no lo sé, no les sabría decir, pero por lo menos chileno, sí. Muchas gracias, profesora. Por mi parte, no hay más preguntas, así que bueno, vamos cerrando Dame un esta... segundito, Marce. Mira, cortito, cortito, Felipe Andrés Arana dice que recomienda el libro Aprende a pensar como un gurú, las 10 fuerzas del pensamiento crítico, de Rice Busom se escribe. Y Aníbal Jaro dice, las organizaciones hablan de direccionar las nuevas formas de administrar, pero no se atreven a innovar, porque su cultura institucional es reacia al cambio. ¿Cómo promovemos el acceder a crear y creer en los nuevos actores que buscan la felicidad de las personas? ¡Ay! Es una pregunta, Aníbal, súper buena. Qué difícil contestarla así como de una sola manera. ¿Cómo promover el acceder a crear y creer en los nuevos actores que buscan la felicidad de las personas? Yo lo único que te puedo decir, Aníbal, es que es muy buena tu pregunta, porque da para una conversación completa, pero lo que yo sí te puedo decir es que la pandemia nos está empujando a eso. Y eso es muy positivo. ¿Ah? Nos está empujando, no nos queda otra, ¿ah? Sobre todo a creer en los nuevos actores y en esto de la felicidad y el bienestar. Eh, Porque ya estamos viendo el fenómeno de la gran renuncia y Chile está ocurriendo. La gente no está dispuesta y muéstrales datos duros a esa organización y muéstrale cómo la gente está dispuesta a renunciar a su trabajo, quedarse sin pega y quedarse en un ambiente tóxico. La manera que yo siento que estas cosas permean es un poco como lo hice con ustedes, mostrando datos duros. Excelente, Aníbal. Así me parece. Muchas gracias, lo va a hacer, dice él. Entonces, muchas gracias. Entiendo que les vamos a enviar, ¿cierto, Marce, la Sí, presentación la en presentación y sentidos? también la grabación, profesora. Ah, Ya a todas las excelente. personas, sí, a todas las personas que se inscribieron. Así que bueno, les queremos agradecer la alta convocatoria que tuvimos esta tarde. Por supuesto, también agradecer la excelente presentación que usted nos dio. Así que muchas gracias a todos y bueno, los dejamos cordialmente invitados a las futuras actividades que está siempre organizando Ejecutivos de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos, gracias profesora. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.